Hablemos ahora de las propiedades magnéticas de los materiales. Si ustedes recuerdan algo de la teoría atómica, pues podemos imaginar que un electrón es una partícula cargada que gira alrededor del núcleo. Al ser una partícula que gira alrededor de un núcleo, pues podemos imaginar que la trayectoria que describe podríamos considerarla como una espira. Al considerar esto como una espira, como ya vimos en los videos anteriores, pues tenemos que considerar que esta carga girando de esta forma alrededor del núcleo va a generar un campo magnético. De hecho, este campo magnético se genera y tiene un valor de alrededor de 20 teslas. Sin embargo, realmente este campo magnético no se observa. ¿Por qué? Porque además de este campo magnético generado por el giro del electrón, pues tenemos otro que se genera. Bueno, tenemos varios electrones girando en diferentes direcciones. Y luego entonces estos campos magnéticos se cancelan mutuamente. Además de este campo magnético dado por el giro alrededor del núcleo, tenemos otro tipo de campo magnético que se genera en sí mismo por el giro del electrón, lo que se conoce como el spin. Este campo magnético tiende a ser más fuerte que el generado por el giro alrededor del núcleo, pero otra vez estos campos magnéticos en la mayoría de los materiales se cancelan porque los spines de los diferentes electrones que conforman a los átomos se acoplan o se aparean, y al aparearse pues tienen giros de spines contrarios y por tanto sus campos magnéticos generados pues se cancelan mutuamente. Ok, hay que recordar nada más que estamos, en este caso se considera el spin como un giro de un electrón, aunque la mecánica cuántica pues ya ha demostrado que realmente este giro no existe en sí mismo, sino que está relacionado más con la cantidad de movimiento que se conserva en un electrón. Sin embargo, es un concepto útil para, de alguna manera, pues conceptualizar el magnetismo o los campos magnéticos generados por estas partículas. No obstante esto, hay ciertos materiales que no ven sus campos magnéticos del spin completamente cancelados, por lo que se conocen como materiales ferromagnéticos. Esta propiedad se da porque estos materiales tienen grupos de átomos vecinos que se acoplan para formar lo que se conocen como dominios magnéticos. Y estos dominios magnéticos tienen diversas longitudes o espaciales que van desde el 10 a la menos 4 hasta 0.1 centímetros. Estos dominios magnéticos generalmente forman ciertos campos magnéticos que se van a dirigir, pues ahora sí que un norte y un sur, aleatoriamente dependiendo del número de átomos que formen el dominio y también de la configuración espacial de ese dominio. De manera que en general un campo o un material ferromagnético no va a exhibir propiedades magnéticas, a menos que se le aplique un campo magnético externo. Por ejemplo, aplicar este campo magnético a este material, por ejemplo, aquí podemos poner el norte de este campo magnético y aquí el sur, pues el campo o el material, los diferentes dominios del material, lo que hacen es alinearse con el extremo más cercano, de manera que estos dominios magnéticos van a tener su sur orientado hacia el norte y de este lado van a tener el norte orientado hacia el sur. ¿Ok? Y ahora, en lugar de que sean pues con diferentes direcciones aleatorias,
van a estar perfectamente alineados. Y este material ferromagnético ahora va a exhibir propiedades magnéticas, ¿okay? Porque va a tener prácticamente un norte y un sur magnéticos. Ahora, tenemos que diferenciar estos materiales ferromagnéticos en dos categorías: los materiales magnéticos duros y los materiales magnéticos blandos. La diferencia entre ellos es que los materiales magnéticos duros pueden mantener esta alineación de estos dominios permanentemente. Y pues creamos lo que todos nosotros alguna vez hemos conocido como un imán. ¿Okay? Estos imanes pues siempre van a exhibir esta propiedad de atraer objetos ferromagnéticos. Mientras que los materiales magnéticos blandos, cuando eliminamos el campo externo, regresan a su, de alguna manera, configuración original, donde los dominios magnéticos vuelven a ser aleatorios y ya no van a exhibir esas propiedades magnéticas. Otra vez, esto tiene múltiples aplicaciones, porque, por ejemplo, cuando nosotros tenemos estos motores eléctricos, generalmente van a tener cuerpos de hierro. ¿Por qué se usa el hierro? Porque el hierro es un material ferromagnético blando, de manera que cuando la corriente eléctrica de este solenoide genera un campo magnético, estos átomos o estos dominios formados por los átomos de hierro se van a alinear y van a generar a su vez un campo magnético que refuerza al de la bobina o al del solenoide. Lo mismo en el interior o en la espira que va a girar. Al tener esta bobina giratoria, también este cuerpo de hierro va a alinear sus campos magnéticos y va a aumentar el campo o la fuerza magnética generada por la electricidad. Y la gran ventaja de esto, en comparación de tener un imán permanente, además del precio, es que cuando yo apago el motor o elimino la intensidad de corriente viajando a través de las bobinas, pues el material, el hierro blando, va a perder ese magnetismo y no tengo que preocuparme de tener un imán fuerte que podría traer o generar accidentes de trabajo o domésticos por culpa de este magnetismo residual. Y bueno, también esta teoría del dominio explica por qué los materiales, como por ejemplo aquí los materiales ferrosos como los clips que tanto vemos en las oficinas, pues van a sentirse atraídos por un imán, y además cada clip, mientras esté en las cercanías del imán, se convierte en sí mismo en otro imán. Si nosotros eliminamos este imán, pues prácticamente la atracción entre los clips se pierde por ser también materiales blandos hechos de hierro. ¿Ok? Y nada más para aclarar, blandos en el sentido del magnetismo, ¿ok? No de su dureza. Además de estos materiales ferromagnéticos, que tienen como característica que cuentan con dominios permanentes, que tienen una fuerte alineación con un campo externo, que como ejemplos tenemos el hierro, el cobre y el níquel. También se puede explicar su ferromagneticidad porque su permeabilidad magnética del material es mucho mayor que la permeabilidad del aire o en la permeabilidad estándar que se utiliza en el cálculo por la ley de Ampère. Pero además de los ferromagnéticos también existen los paramagnéticos, cuyos dominios pues son débiles y por tanto pues muestran una débil alineación cuando estamos en la presencia de un campo externo. Ejemplos de ellos son el aluminio, el calcio y el platino. Y esto se da porque la permeabilidad magnética en estos materiales es solo ligeramente mayor que la permeabilidad estándar.
Y esta permeabilidad varía con la temperatura, de manera que si a un ferromagnético lo calentamos hasta una temperatura conocida como la temperatura de Curie, se vuelve paramagnético, perdiendo esa habilidad de tener unos dominios fuertes que se alinean fuertemente con el campo externo. La otra clase de materiales magnéticos que existen son los diamagnéticos. En este caso, la permeabilidad magnética del material es ligeramente menor que la estándar, ¿ok? Por lo que cuando inducimos un campo externo fuerte, inducimos una magnetización muy débil, pero esta magnetización tiene la propiedad de ser opuesta al campo magnético que aplicamos. De manera que en lugar de atraerse el campo magnético al material ya magnético, se repele y podemos ver estos efectos de levitación en este tipo de materiales. Un ejemplo muy común es el agua, porque hay algunos experimentos en los que se hace levitar pues, seres vivos, ¿okay? Bajo campos magnéticos extremadamente fuertes. Es nada más es importante mencionar que generalmente estos campos magnéticos, aun siendo tan fuertes, prácticamente no tienen un efecto permanente en la salud de los seres vivos. Aquí está la bibliografía por si quieren leer un poco más y tener un poco más de profundidad de conocimiento. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.